Hola y bienvenidos al iceberg de la literatura perdida. En esta serie de videos hablaré sobre las obras literarias que se han perdido completa o parcialmente. Por literario ocupo una definición muy amplia de literatura, básicamente no solo la ficción, sino todo tipo de escritos. Y abarcaré un periodo de tiempo que va desde la antigüedad, desde el comienzo de la escritura, hasta la actualidad. También voy a incluir información sobre las causas de la desaparición de estas obras, el contenido de las mismas y sus autores. Empezaremos con los más conocidos e iremos progresando poco a poco a los casos más desconocidos y extraños. Yo soy Missy Alejandrina. Comencemos. Beowulf. Algunos conocerán esta historia por la edición de Tolkien, otros probablemente por su adaptación al cine que hizo Robert Zemeckis. Espero que no la conozcan por esta película, el CGI no envejeció nada bien. Beowulf es básicamente uno de los mitos fundacionales de la literatura inglesa y consiste en una epopeya, una historia heroica, en la cual un joven de la tribu Gauta acude en ayuda de los daneses y derrota a una criatura llamada Grendel. Al triunfar se convierte en rey y, ya como rey de los daneses, emprende una aventura en la que termina luchando a muerte con un dragón. Si bien la mayoría de la historia se ha conservado y de hecho estudiado hasta el cansancio, algunos fragmentos se consideran perdidos debido al daño que sufrió la fuente de la cual se obtuvieron. El Codex Nowell, el cual sufrió daños por un incendio ocurrido en el siglo XVIII. Se estima que el manuscrito original fue escrito en el siglo XI. Sin embargo, es bastante probable que su origen sea aún más antiguo que eso, ya que posiblemente esta historia tiene origen en la tradición oral pagana, lo cual lo hace doblemente perdido de cierta forma. Por un lado, el fuego ha hecho imposible recuperar algunos fragmentos y por otro, puede que hubiera una versión original en la cual básicamente todos los aspectos mitológicos fueran completamente paganos, una versión mucho más antigua y la cual nunca vamos a conocer. Pero si eso no es lo suficientemente perdido para ustedes, se puede considerar que también hay aspectos de texto a los cuales hay aspectos del texto a los cuales la mayoría que los leemos nunca vamos a tener acceso. Y esto es debido a los Kenningar, un tipo de metáfora representativa de la literatura nórdica, en el cual se hacía referencia indirecta a las cosas, tipo, en lugar de decir guerra, decían el festín de los cuervos. Y que solo pueden ser entendidos ya sea haciendo una traducción verdaderamente profunda o si eres capaz de leerlo en su idioma natal. La mayoría de las experiencias de lectura fuera de estas dos situaciones probablemente se encuentren con una lectura del texto bastante diluida, cosa que de hecho fue explicada incluso en un ensayo escrito por Tolkien. Historia de Cardenio. Esta es una obra de teatro que Shakespeare escribió en colaboración con otro escritor llamado John Fletcher, basada en un personaje de Don Quijote, al cual también se le conoce como el Loco de Sierra Morena. Se tiene registro de que la obra se presentó al menos 2 veces antes de supuestamente perderse en un incendio. En 2007, un académico estadounidense llamado Gary Taylor pudo restaurar su contenido parcialmente. Ok, ya empezamos con lo bueno. Ciclo troyano. Se conoce como ciclo troyano a los poemas provenientes de la Grecia arcaica que, ya sea a manera de secuela o de precuela, tienen una conexión con la Ilíada y la Odisea. Se reconocen los siguientes textos como integrantes de este grupo. Quipria, una precuela perdida de la Ilíada, en la cual se explican los motivos por los cuales Zeus deseó eliminar el exceso de humanos con una gran guerra. El juicio de París, el nacimiento de Helena y otros eventos anteriores a los que son contados en la Ilíada. Etiópida. Esta es la secuela de la Ilíada, que toma su nombre
del momento en el cual el rey Memnón, rey de los etíopes, acude en ayuda de Troya. Se describe el funeral de Aquiles y cómo Ajax y Ulises se pelean por su armadura, pero en esta obra no se cuenta realmente el desenlace de esa pelea. Pequeña Ilíada. Esta obra cuenta cómo Ulises se hace con las armas de Aquiles, de hecho es el desenlace de la pelea que hubo en la Etiópida, y también cuentan cómo al perder esta pelea, Ajax decide quitarse su vida. El robo del Paladio, esta cosa, y la entrada del caballo de madera a Troya. Iliopersis. Este poema narra las advertencias de Casandra y Laoconte, el ataque sorpresa de los griegos contra los troyanos y el sacrilegio de Ajax menor. No confundir con Ajax padre, el cual murió en la historia anterior a esta. Y también cuenta el sacrificio humano que los griegos realizan para apaciguar el alma de Aquiles. Luego está Nostois, o Regresos, que básicamente es una precuela de la Odisea y que cuenta el retorno de los griegos a sus tierras, el asesinato de Agamenón por parte de Clitemnestra y la posterior venganza de Orestes. Aquí se explica de hecho por qué Ulises es el único que no logra regresar a su tierra. Y por último, la Teleogonía, una secuela de la Odisea en la cual el hijo de Odiseo y Circe, Telégono, busca a su padre para eliminarlo y luego con arrepentimiento decide llevar el cuerpo a la esposa de Odiseo, Penélope, lo que de alguna manera termina en que Telégono se casa con Penélope y Telémaco, el otro hijo de Ulises, se casa con Circe. Ok. La mayoría de estos textos fueron compuestos en hexámetros y aunque se les adjudica su autoría a toda una variedad de escritores, es difícil saber realmente quién fue su creador. Fueron muy populares en su época, lo cual se nota por la frecuencia en la cual las escenas de estos textos fueron representadas en las cerámicas de la época, pero solo los conocemos a partir de resúmenes o referencias que autores secundarios de la Grecia clásica hicieron de los mismos. Almas muertas. Esta es una obra del novelista ruso Nikolai Gogol y es considerada como una de las mejores obras que existieron en la literatura decimonónica. A pesar de que su primera parte sobrevive de manera íntegra, se puede decir que es una obra perdida porque Gogol originalmente buscaba hacer de esta novela una trilogía. Poco antes de su muerte, el novelista ruso decidió quemar lo que llevaba escrito de la segunda parte, de manera que, salvo algunas excepciones de fragmentos que se han podido salvar y que son incluidos en algunas ediciones actuales de esta obra, es imposible saber cuál sería el contenido de la misma. Esta obra se llama Almas Muertas porque hasta el siglo XIX a los siervos que trabajaban en los campos de los terratenientes rusos se les consideraba como propiedad. A este tipo de propiedad se le clasificaba con el nombre de almas y seguía contando como parte de las propiedades de los señores feudales, aun cuando las personas o almas llegaban a morir, por lo que almas muertas se refiere literalmente a personas sin vida, pero también a ciertos aspectos de la vida espiritual del vulgo de aquel entonces. Memorias de Lord Byron. Lord Byron fue un poeta inglés que se caracterizó no solo por desafiar la moral de su tiempo en sus escritos, sino también en la manera libertina de conducir su vida. En algunos de sus arrebatos decidió documentar sus aventuras y opiniones en un escrito de 78 páginas, el cual luego confió a uno de sus amigos escritores. Y si bien especificó que no deseaba que fueran publicadas, no se opuso a que las mismas fueran mostradas a sus otros amigos. Lo interesante es que al parecer había un desbalance entre el contenido de sus memorias. Había una parte, una primera mitad por decirlo así, la cual simplemente contenía anécdotas divertidas y opiniones de su vida de casado. Y por otro lado, había la segunda mitad, que consistía en una descripción de sus aventuras eróticas. Debido a esto, al momento de su muerte,
hubo por un momento una pequeña disputa o duda respecto al tema de si publicarlas o no. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, porque todos sus conocidos coincidieron en que era mejor destruir esos escritos antes de que alguien los descubriera y funaran post-mortem al pobre de Byron. Epopeya de Gilgamesh. Este es el texto épico más antiguo, por lo que no es de extrañar que no lo tengamos completo o que no conozcamos cómo era su versión original. Al igual que la mayoría de las grandes epopeyas, esta historia se transmitió de manera oral, hasta que fue transcrita a una versión oficial por el rey Asurbanipal. Esta versión oficial fue transcrita en el idioma babilonio, que era básicamente una variante del idioma acadio, que se consideraba ya en aquel momento arcaica y reservada para usos literarios. Hay dos versiones de las cuales obtenemos el texto que conocemos hoy en día como la Epopeya de Gilgamesh. La primera y más antigua se titula Por encima de todos los reyes, y la segunda, algo más reciente pero no por mucho, se titula Aquel que vio las profundidades. De la primera, solo unas cuantas tablillas pudieron conservarse, pero de la segunda pudimos conservar más de 2/3. La historia de Gilgamesh se divide en dos partes. En la primera, su protagonista está en búsqueda de la gloria, y en la segunda, va en busca de la inmortalidad. Esto por resumirla de manera muy burda, y para no hacerles spoilers de literalmente la primera historia en haber sido escrita. La versión unificada que conocemos fue creada en el año 2500 a.C., pero se cree que realmente esta versión es algo así como un Frankenstein de 5 historias que existieron de forma independiente. Este es uno de mis textos favoritos en toda la vida y nunca podría recomendarles lo suficiente darle al menos una leída. ¡Nunca! La maleta perdida de Hemingway. En 1922, Hemingway, en ese entonces de 23 años, se encontraba en Suiza haciendo cobertura sobre un evento diplomático para el periódico Toronto Daily Star. En ese mismo evento se encontraba el editor y periodista Lincoln Stephens, quien ya había manifestado interés en la escritura del joven Hemingway y que de hecho le pidió ver más de su obra. Esto hizo que Hemingway telefoneara a su esposa Elizabeth Gatley, quien decidió salir de París, donde vivían en aquel entonces, para llevarle los escritos en los que estaba trabajando. Ahora bien, Gatley colocó sus escritos y también sus borradores, todos juntos, en una sola maleta antes de salir, y se fue a esperar el tren en la estación de Lyon. No es claro cómo ocurrió el rapto de la maleta, pero la única información que hay es que aparentemente la esposa de Hemingway, Gatley, se distrajo por un momento y cuando volvió a mirar, la maleta no estaba. Se pasó todo el viaje de 8 horas llorando la mujer. Y cuando Hemingway la vio toda triste y escuchó la historia de lo que había pasado con sus escritos, él simplemente se rió y le dijo: no te preocupes, tengo copia de todo. A lo cual ella le confesó que también había metido sus borradores en la maleta. Entonces le hizo un reset de toda su vida como escritor. Ok, en ese momento Hemingway, como hemos dicho, no era famoso y básicamente era mantenido o recibía ayuda financiera de su esposa, por lo que no era como que él también pudiera enojarse mucho al respecto, o sea, contra ella. Pero lo importante de esta pérdida es que al parecer sería este evento el cual lo llevaría a tener el estilo concreto y directo por el cual es conocido. O al menos eso es lo que él expresa en una carta dirigida a Pound, en el que él dice: qué bueno que perdí esos papeles, imagínate que tus cartas de amor de la adolescencia fueran publicadas. Aparentemente, de hecho, no eran tan buenos. Hay un escrito, de hecho, que realmente se quedó en los cajones y que no llegó a estar en la maleta y que por lo tanto conservamos. Al parecer, de hecho, este escrito llegó a ser visto por Gertrude Stein, y ella simplemente lo consideró como un texto penoso, por lo que se puede decir que hasta cierto punto tiene razón y realmente puede que no hayan sido
la gran cosa estos escritos perdidos. Nada se ha sabido de los manuscritos después de que fueron robados, y es probable que nunca lleguemos a saber cuál era su contenido. Your Hamlet hace referencia a una obra que existió cronológica y narrativamente antes de Hamlet, y de la cual no sobrevive ninguna edición hoy en día. A veces se sugiere que pudo haber sido escrita por otro dramaturgo llamado Thomas Kidd. Sin embargo, lo más probable es que haya sido realmente escrita por el mismísimo... Era nada más ni nada menos que el mismísimo Albert Einstein. Shakespeare. Ok. No se conoce mucho de su argumento, pero parece haber sido una precuela al Hamlet que todo el mundo conoce, protagonizada por el príncipe de Dinamarca y un fantasma, aunque no está claro si fuera el fantasma de su padre. Lo interesante es que la posible existencia de esta obra hace brotar el cuestionamiento sobre si Hamlet fue la idea genial y completamente original de Shakespeare, o una versión, respuesta o adaptación a una de las narraciones de un escritor italiano, Matteo Bandello, que a su vez fue traducida por otro escritor francés llamado Belfort, lo cual en sí abre toda otra discusión que no vamos a tener en este video sobre el origen y autenticidad del genio shakespeariano en general. Amadís de Gaula. Ok, los fanáticos de Quijote van a reconocer esta entrada fácilmente. Los 4 libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula son una fusión hecha por García Rodríguez de Montalvo de todas las narraciones caballerescas sobre Amadís de Gaula que abundaron durante la Edad Media. Hay muchas especulaciones sobre el contenido y origen de esta historia. Las más acercadas a la realidad puede que sean aquellas que sugieren un origen portugués de la misma. García Rodríguez de Montalvo desafortunadamente quitó y cambió muchos pasajes de la versión original, incluyendo el final, el cual estaba supuesto a ser prácticamente el tipo de historia en el que todos se matan y mueren. Montalvo, en cambio, decidió darle un final algo más tranquilo e incluso continuó la historia en una secuela titulada Las cercas de Esplandian. La historia gustó tanto en toda Europa que hay otras obras que funcionan como secuelas de la misma en italiano, francés y alemán. Instituto para la Ciencia Sexual. Esta entrada hace referencia a todos los libros e investigaciones publicados por el Institut für Sexualwissenschaft, que fueron quemados durante el ascenso del régimen fascista en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El Institut für Sexualwissenschaft fue una de las primeras instituciones en hacer estudios sobre la sexología de manera abierta, aparte de ofrecer asistencia médica a personas desfavorecidas. Casi la totalidad de documentos albergados por esta institución fue destruida o es irrecuperable. Se estima que pudieron haberse perdido entre 10.000 hasta 25.000 revistas académicas y libros en esta tragedia. El romance de la flatulencia del diablo. El poeta François Villon, al morir, dejó en el siglo XV un poema que funcionó a manera de testamento para su hija, en el cual se menciona la existencia de el romance de la flatulencia del diablo. Nada se conoce sobre su contenido, y al parecer lo único a lo que posiblemente hizo referencia fue a una piedra que se usaba en París como mojón y que hoy en día no existe, ya que seguido era robada por los estudiantes de la universidad de esta ciudad, misma institución a la que Villon perteneció cuando estaba vivo, y de hecho se sospecha que él pudo haber sido quien la robó por última vez. Libros inacabados de Terry Pratchett. Terry Pratchett fue un escritor de ciencia ficción y fantasía que en vida fue muy famoso por su serie Mundo Disco, la cual consistió en 40 novelas que contaban los eventos sucedidos en un planeta plano. Al momento de su muerte, en 2015, dejó sin terminar los borradores de al menos 10 novelas. Sin embargo, las obras estaban en un disco duro, el cual fue destruido por su albacea Rob Wilkins con ayuda de una pisonadora.
Las fotos del disco duro destruido fueron publicadas en la cuenta de Twitter oficial de Terry Pratchett el mismo día en que fueron destruidas. Rey Arturo y Rey Cornwall. Esta es una balada artúrica que solo se conoce a partir del Folio de Percy, uno de los documentos más preciados junto con el Codex Nowell. A pesar de que solo se conserva la mitad de este poema, debido a que sus dueños originales en algún momento decidieron que era buena idea arrancar la mitad para alimentar el fuego de su casa, sigue siendo bastante célebre, no solo por su incompletitud, sino por hacer referencia a dos figuras bastante enigmáticas dentro del lore del rey Arturo, el Caballero Verde y el Mago de Cornwall. El Caballero Verde es un personaje presente en varios poemas artúricos. El significado de su presencia en las narrativas aún es discutido. Para algunos, el Caballero Verde sería un representante de la naturaleza. Para otros especialistas, es más bien un representante de lo diabólico. Por otro lado, el rey de Cornwall es aún más enigmático, porque solo conocemos de su existencia gracias a esta balada. En otras obras, Cornwall, la localidad, de hecho estaba gobernada por un primo de Arturo. Algunos fragmentos perdidos de esta obra han sido reconstruidos a partir del contexto. Su datación es incierta, aunque algunos indicios hacen suponer a los académicos que pudo pertenecer al siglo XIII o XV. Otras estimaciones más conservadoras consideran que lo más probable es que date del siglo XVIII. Libro de Enoch. Este es uno de los libros más conocidos entre las obras no canónicas de la Biblia católica y de la ortodoxa, aunque la Iglesia copta de hecho la reconoce como canon. El libro de Enoch como tal no está perdido, de hecho es bien conocido y ha sido comentado a lo largo de las eras. Pero hay un detalle: a pesar de que la autoría de este libro es atribuida a Enoch, el bisabuelo de Noé, el manuscrito por el cual conocemos la historia data del siglo I después de Cristo. Los historiadores coinciden en la hipótesis que afirma que es muy probable que este texto haya sido comenzado a ser escrito en el siglo III a.C. y haya terminado de tomar forma en el siglo I después de Cristo. Esto es importante porque uno de los aspectos clave del libro de Enoch es su mesianismo profético, si creemos que fue escrito por Enoch. Pero si el libro de Enoch fue terminado después de Cristo, entonces el libro no sería profético, sino que solo estarían ajustándose para coincidir con lo que pasó en realidad. Y aquí la intriga. En 1947 fueron encontrados los escritos del Mar Muerto en la cueva de Qumran. En esta misma cueva supuestamente fue encontrada una versión precristiana en arameo del libro de Enoch, la cual se rumorea pasó a manos de ciertos inversores desconocidos que habrían comprado el libro como una forma de activo financiero. No se sabe mucho del contenido de esta presión precristiana y es muy difícil asegurarse de si existe o no. Lo único que parece dar fuerza a este rumor es la afirmación de su veracidad por parte de John Strugnell, uno de los principales editores de los rollos del Mar Muerto. Ok, y terminamos fuerte con las obras perdidas de Aristóteles. Esta entrada es perfecta para pasar al nivel 2, porque es una de las más conocidas pero también fascinantes de todo el iceberg. Para aquellos que no lo saben, la transmisión de algunas de las obras más influyentes de la filosofía están marcadas por un hecho que es testimonio puro de las dificultades de conservar el conocimiento. Aquí va la historia. En la Grecia clásica, las dos figuras más grandes de la filosofía fueron Platón y Aristóteles. Ambos conservaron una división entre su doctrina esotérica, la que reservaban a sus círculos más íntimos, a su uso personal, y la exotérica, la cual consideraban digna de publicación. Platón desconfiaba de la escritura y siempre se rehusó a publicar lo más profundo de su doctrina. Sin embargo, la conservación de su obra exotérica es prácticamente íntegra. Aristóteles, por otro lado, no tenía nada en contra de la publicación de su filosofía o de la escritura. De hecho, publicó una buena parte de su trabajo. No obstante,
La mayor parte de lo que conocemos de él es a partir de sus enseñanzas esotéricas. Lo que conocemos de Aristóteles viene de los apuntes que tenía para dar clases y el material que el pensador consideraba como material no publicable. El resultado es que el número de obras perdidas de Aristóteles puede llegar a ser casi tan largo como el de sus obras conocidas. Y aunque no estoy dispuesto a leerme en un día este catálogo en latín sobre los textos fragmentarios de Aristóteles, lo que sí puedo hacer es presentarles aquellos textos perdidos del Estagirita que son los más reconocibles. El que todos ya se la saben es la segunda parte de la Poética. No hay nada que no pueda decirles sobre esto que en nombre de la Rosa no haya dicho. Usualmente la transmisión de un texto depende del interés que hay en él. Como dijimos al principio, bajo el paradigma de la moral cristiana, un tratado sobre la comedia habría sido considerado o bien irrelevante o bien peligroso, y por lo tanto no digno de preservarse. Claro, todo esto es una especulación, porque realmente no se conoce mucho sobre ese texto, aunque se cree que podría haber un resumen del mismo en el Tractatus Coeslinianus. Aparte de eso, tenemos el Protéptico, que básicamente es una exaltación a la filosofía y que probablemente fue escrita cuando Aristóteles aún era parte de la Academia Platónica. Aparte de ello, tenemos sus poemas, de los cuales se conservan algunos fragmentos, también se conservan algunos fragmentos de cartas que él haya enviado, y bueno, toda esta lista de libros u obras que les presento aquí en pantalla. Y esto fue todo por este video. En los próximos días estaré subiendo la continuación de este iceberg. Este solo es el nivel 1, por lo que las entradas son cosas que más o menos están a no más de una búsqueda de Google de distancia. Pero conforme avancemos en el iceberg vamos a ir viendo textos cada vez más desconocidos, spooky o simplemente curiosos. Apoyen este video compartiéndolo, comenten de cuáles textos perdidos les gustaría que hable. En la descripción les dejo un post de Reddit con el borrador del iceberg y algunos de los textos mencionados en esta serie. No es el definitivo porque a medida que investigo voy agregando o quitando entradas. Y den like, eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima.